bienvenidos a un nuevo programa de Deconstruyendo el Arte. Estamos en la tercera temporada y está dedicada a Perú, artistas peruanos. Así es, el episodio anterior ya trató acerca de Teresa Burga, el primer episodio trató acerca de José Tola y el día de hoy nos toca al peruano Ramiro Llona. Así que agarren lápiz y papel porque vamos a empezar deconstruyendo junto con Daniel G. Alfonso, curador e historiador de arte, acerca de la obra de este artista. Él desde el lado del background mismo y yo desde el lado comercial. Así que cuéntenme, coméntenos, pongan sus comentarios, sus preguntas y sugerencias también a sí mismo y en la medida de lo posible vamos a ir respondiéndolas. Vamos a esperar a que se conecte Daniel. Hola, Anteriormente. hola. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Me da gracia porque me saludas cuando me ves. Bien, sabes, mi diplomacia nunca se acorta. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal el sábado? Rico, parece que hoy día sí va a salir un poco resolana, al menos un poco más de sol para poder cargar las energías con el Inti Raymi acá. Pero todo bien, así que estoy preparada, dándoles la bienvenida a todos. Hoy día, como les comentaba, vamos a deconstruir al genial Ramiro Llona y hablar de él en realidad es, yo lo primero que viene a mi mente es como estas obras gigantescas de 7 metros, de 3 metros, de 4 metros y bucear en toda esta iconografía, bucear en todo este mundo, ¿no? Es como un lenguaje sensorial, ¿no? Y cromático que también ofrece. Entonces, mencionarles igualmente, esta es una conversación muy orgánica. La finalidad de este programa es la democratización de la información y de las artes, así que siéntanse libres de poder colocar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios acá abajo justo. Y también si desean pueden compartir este en vivo. Va a quedar grabado en la cuenta de Blogger Perú, por aquí. Y si es que todavía no están siguiendo a Daniel, háganlo porque también él tiene mucha, muy buena información para compartir durante la semana. Empezamos con este linda deconstrucción y lindo programa que nos guarda hoy día. Vamos contigo. Sí, así es, así es. La verdad, ya nuestro tercer capítulo de nuestra tercera temporada. Ya estuvimos conversando, le hicimos un homenaje en este primer programa a José Tola. El sábado pasado estuvimos conversando sobre la gran artista que fue Teresa Burga y hoy vamos a estar conversando sobre el gran Ramiro Llona, un artista con el que yo me siento identificado ya que dentro del aspecto pictórico, el lado abstracto siempre me ha llamado bastante la atención. Y lo más curioso de todo es que mi primer encuentro con Ramiro Llona fue en una exposición individual que él realizó en el 2016 en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, en Barranco. Yo recuerdo, fue mi primera vez en Perú, que vine de vacaciones, que traje una exposición de arte cubano acá a Lima y vine por un mes. Y era como 18 de octubre aproximadamente y me habían invitado al café del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, en Barranco, y recuerdo que desde esos grandes vitrinas que tiene el museo, vi una gran obra abstracta y me llamó tanto la atención que, bueno, la persona que andaba conmigo le preguntó, ¿conoces el artista? Me dijo, sí, es Ramiro Llona, y a partir de ahí es que comencé un poco a indagar sobre el artista y a percatarme un poco, ¿no? De toda la trayectoria de este gran creador, que tiene una vida, bueno, tuvo y tiene una vida espectacular, todo lo que él ha pasado para llegar al gran artista que es hoy, la verdad se lo debe a su valentía por lanzarse a un mundo tan complejo como es el universo del arte, porque el universo del arte y los artistas que se conectan todos los sábados con nosotros saben que es un universo muy bonito, muy interesante, pero al mismo tiempo es bastante complejo. Y te estaba comentando hace un rato, antes de comenzar el live, que hablar de Ramiro Llona, creo que necesitamos no un live, no un sábado, sino necesitamos 2, 3, 4 sábados para poder hablar sobre este creador.
como nos va a suceder no solamente con Jonas, sino también con muchos otros artistas que vamos a deconstruir en próximos sábados, que su vida personal y artística es tan deliciosa y tan exquisita para hablar, para deconstruir, que en realidad una hora a veces se nos queda bastante corto el tiempo. Pero bueno, ya debemos comenzar a hablar sobre él y comentarles que, bueno, Ramiro Llona nace un 2 de octubre de 1947, tiene 73 años específicamente, y siento que después de conocer exactamente la fecha y el mes de nacimiento, nació el mismo mes que yo, pero por supuesto mucho tiempo antes que yo, y entonces siento que esa conexión de libra con libra puede como que funcionar, ¿no? Entonces también es un aspecto interesante. Y antes de adentrarme un poco a hablar de Ramiro Llona, quiero citar una frase de un gran artista de esa primera vanguardia artística europea que fue Marc Chagall. Y Marc Chagall menciona lo siguiente: el arte es sobre todo un estado del alma. Y con esta frase voy a iniciar porque el arte de Ramiro Llona proviene de su interior. El arte de Ramiro Llona proviene de todo el proceso y todo el contexto en el que él se inserta y todo el contexto por el que él va transitando. Ramiro Llona nace en Tacna en octubre de 1947 y bueno, luego se traslada a Lima, donde comienza, bueno, su vida en la capital, en una ciudad cosmopolita, en una ciudad donde estaba sucediendo todo en cuanto a nivel cultural, social, económico, etcétera. Y es un artista que siempre estuvo vinculado con el universo de las matemáticas, el universo del dibujo, y sus primeras inclinaciones. Voy en este live específicamente voy a abordar los años 70, los años 80 y parte de los 90, que es como el sumo de la carrera de este creador, porque ya después, Brenda, tú vas a estar hablando un poco más y dándonos un poco más de datos más contemporáneos, ¿no? Entonces voy a quedar como en los 90 aproximadamente. Y en 1966 Jonah decide, por ese gusto, por el dibujo y por la matemática, decide estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde mismo estudió Teresa Burga, decide estudiar arquitectura. Y como mismo Teresa Burga, y me parece súper interesante, y voy a ir comparando un poco estos inicios, porque la vida de ambos artistas es casi que parecida, porque Teresa Burga abandonó sus estudios de ingeniería y Ramiro Llona solamente le faltaban 7 meses para graduarse de arquitecto y abandona sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería para dedicarse a la pintura. Pero cómo Ramiro Llona llega a la pintura me parece un proceso también interesante. Él, mientras estaba estudiando arquitectura en la UNI, Ramiro Llona asiste a un taller, a unas clases de dibujo en el taller de Cristina Gálvez, que fue una gran escultora peruana. Llega al taller de Cristina Gálvez, ve una mujer desnuda y se enfrenta a un fragmento de papel carboncillo y tiene que comenzar a dibujar a esa mujer. Y a partir de ese momento, Ramiro Llona se dio cuenta de que el dibujo y el arte era su pasión. Y por ese momento solamente pasaban 3 palabras por la mente de Ramiro Llona: quiero ser pintor. Y a partir de ahí él le comunica a uno de sus grandes amigos de la uni que quería ser pintor y que iba a abandonar sus estudios de arquitectura. Y así fue. Ramiro Llona se aventura en ese universo, va hacia la Escuela de Bellas Artes a matricularse, pero cuando llega a la Escuela de Bellas Artes tenemos que tener en cuenta de que estos son los 60, 70, que Perú está viviendo un periodo político bastante complejo a nivel de política. Y cuando Ramiro Llona llega a la Escuela de Bellas Artes, ve un cartel enorme que dice huelga. Es decir, los artistas estaban en huelga protestando por la situación que estaba viviendo el país. Por lo tanto, Ramiro Llona no se desilusiona para nada y continúa su camino y llega hacia la Católica, hacia la
Pontificia Universidad Católica del Perú, una universidad que lo acoge durante 5 años, desde 1971 hasta 1976, que Ramiro Llona se gradúa y egresa de esta universidad, donde tuvo grandes profesores, y uno de los grandes artistas que lo marcó a él y que le enseñó en sus últimos momentos fue el gran Fernando de Cislo. Fernando de Cislo fue su profesor, y si nosotros vemos la obra de Ramiro Llona, podemos encontrar esos rasgos de su maestro, de su mentor. Por supuesto que pasó el tiempo y entre Cislo y Ramiro Llona que se cultivó una gran amistad, también hubo sus grandes diferencias que no sé si nos dará tiempo y podré mencionarlo antes de que se acabe el live. Luego, Ramiro Llona, vamos a ver cómo, y esto de una manera más metafórica y poética, ¿no? Ramiro Llona dejó de lado las maquetas, los planos para aceptar y para comenzar una vida de óleos, pinceles, colores, y exteriorizar todos esos demonios internos que tenía Ramiro Llona y que quería expresar a través de la pintura. Recordar que él egresa de la Católica en el 76 y es un año importante para Ramiro Llona porque expone por primera vez en la Galería Forum. Forum que ha tenido una larga tradición en exponer los diferentes promociones de graduados de las diferentes escuelas de arte de Lima. Entonces, Ramiro Llona tiene un éxito rotundo en esta exposición donde él vende prácticamente casi todo a los inicios de la muestra y ya después, al pasar de los tiempos, logra vender toda la colección de esta muestra. Si se dan cuenta y recordamos un poco el live anterior, casi que ha pasado lo mismo que Teresa Burga. Expuso en galería, vendió su primera exposición. Sí, la verdad, fueron azares de la vida bien interesantes en estos creadores. De ahí, Llona, después de exponer en Forum, después de mostrar estos inicios medio geométricos, abstractos, porque Ramiro Llona era un artista que le gustaba leer muchísimo, le gustaba estudiar los grandes artistas universales, siempre, y su interés estuvo enfocado en conocer de primera mano la creación y la obra de estos grandes artistas. Yo siempre lo digo, uno puede estudiar historia del arte por libros, uno puede leer y conocer la historia del arte por libros, pero no es lo mismo cuando uno va a un museo. Y Brenda, sabemos perfectamente cuando uno va a un museo y ve la obra frente a uno, la experiencia es diferente, la obra te transmite una energía inigualable. Y si para un galerista, si para un historiador del arte es importante dialogar con el original, imagínense para un artista, imagínense para un artista que conoce a través de sus clases de historia del arte, a través de los comentarios de sus profesores, quién fue Picasso, quién fue Braque, quién fue Goya, Velázquez, etcétera. Es interesante, imagínense llegar a un museo y ver una obra original de Picasso, una obra original de Velázquez. La verdad, la experiencia siempre va a ser diferente. Y eso siempre fue el interés de Ramiro Llona, porque Ramiro Llona fue un hombre bastante inquieto, bastante le gustaba explorar, investigar, y su obra siempre fue una evolución ascendente, una evolución constante. Y lo más interesante es que, como mismo Teresa Burga en los años 70 comenzó, comenzó no, sino que aplicó a la beca Fulbright que lanzaba el gobierno de los Estados Unidos. Ramiro Llona también aplicó a esta misma beca. Pero, a diferencia de Teresa Burga, a Ramiro Llona lo aceptaron como 4 institutos para estudiar una maestría en Estados Unidos. Pero Ramiro Llona tenía la mente bien enfocada y sabía lo que quería. Y por lo tanto, Ramiro Llona acepta uno de los institutos que se encuentra en la ciudad de Nueva York, que es el Pratt Institute de Nueva York. Pero en realidad, Ramiro Llona no selecciona el Pratt Institute por la trayectoria de la institución, sino que Ramiro Llona sabía que lo que le interesaba a él era llegar
vivir y estar un año, que duraba la beca, que duraba la maestría, estar un año en Nueva York. En Nueva York, que era la ciudad donde se concentró la gran mayoría de artistas que él admiró desde que era alumno de artes visuales. Entonces, por lo tanto, Ramiro Llona se aventura hacia una ciudad que en los años 50 marcó un cambio en la historia del arte, sobre todo en la historia del arte estadounidense, con la llegada de la abstracción informalista, de la abstracción expresionista a este contexto, donde Ramiro Llona comienza a vivir lo que él anheló siempre, estar frente a frente a las grandes obras de los grandes artistas que él admiró. Para Ramiro Llona, estudiar ahora la historia del arte se hacía mucho más fácil, porque Ramiro Llona encuentra un nuevo templo religioso. ¿Cuál es el templo religioso? ¿Cuál es la religión que va a profesar Ramiro Llona en estos momentos? Visitar los grandes museos de la ciudad de Manhattan. El MoMA, el Met, eran las dos grandes instituciones a las que Ramiro Llona les dedicaba días, horas a la semana a conocer, a empaparse, no solamente de los grandes expresionistas, sino de obras de Picasso, de obras de Bacon, de obras de Goya, de obras de Velázquez, de Rembrandt, que eran sus grandes referentes en este momento. Por lo tanto, vamos a ver cómo la obra de Ramiro Llona, si bien en un inicio está influenciada por esa gestualidad y esa pincelada de Cislo, Ramiro Llona comienza a alejarse un poco de esa estética. Ramiro Llona tenía un croma bastante apegado a los colores oscuros, sobre todo el negro, donde él exteriorizaba todos esos sentimientos que él estaba viviendo. Entonces vamos a ver cómo este es un momento en la ciudad de Nueva York donde comienza a transitar por una obra que va por el azar. Ramiro Llona no hace bocetos, Ramiro Llona se deja llevar, deja que ese sentimiento, que ese elemento íntimo que está dentro de él comienza a apoderarse y comienza a trasladarse hacia una tela. Una tela que Ramiro Llona no hace en un mes, no hace en 2 meses. Ramiro Llona trabaja a su ritmo, trabaja 7 meses, 8 meses en una tela. Y eso es lo que hace que el espectador se coloque frente a una obra de gran formato, que eso también es importante, porque los grandes expresionistas abstractos americanos gustaban trabajar el gran formato, gustaban que el espectador se sintiera atrapado y se sintiera atraído por esos grandes planos, esas grandes pinceladas de color en cada obra. Pero Ramiro Llona no solamente va a tener esa influencia, esa estética expresionista, porque la obra de Ramiro Llona, y ahora mismo estoy viendo algunas obras acá en la computadora, Ramiro Llona tiene una obra que transita por esa expresividad, transita por una geometría, y yo siento que la geometría proviene de esos aprendizajes como arquitecto. Esa geometría perfecta, ese uso de la línea, ese uso de los ángulos rectos en sus cuadros provienen, ¿no? Podríamos decir, de su formación como arquitecto. Pero al mismo tiempo, también podemos ver a un Ramiro Llona que comienza a explorar el surrealismo. Vemos a un Ramiro Llona que admira a Cézanne. Por lo tanto, hay cierta tendencia hacia el cubismo en estas composiciones y en esta obra de Ramiro Llona. Por lo tanto, la obra de Ramiro Llona es una obra híbrida, es una obra que transita por varios estilos y es una obra que el espectador tiene que descifrar. El espectador tiene que ir decodificando poco a poco cada uno de estos elementos que este artista comienza a colocar. Y Ramiro Llona se da cuenta de que su obra evoluciona, de que su obra va transitando de un lugar a otro, cuando en el MoMA conoce a través de una retrospectiva la obra de William de Kooning. William de Kooning, que ya lo hemos deconstruido anteriormente, fue un artista que transitó entre figuración y abstracción, y sobre todo esos grandes retratos de mujeres de Kooning que veíamos parte del rostro, parte de los senos de las mujeres. Ramiro
Yona comienza a explorar también ese retrato femenino vinculado entre la figuración y la abstracción en sus obras, y vamos a ver cómo también conoce la obra de Bacon y esa expresividad bien potente de Bacon, esos cuerpos retorcidos de Bacon también comienzan a aparecer en la obra de Ramiro Llull. Por supuesto, y esto lo quiero dejar bien claro, la obra de Ramiro Llull no se parece en nada a la obra de Kooning, no se parece en nada a la obra de Bacon, porque Ramiro Llull es un hombre tan inteligente que ha sabido aprender con H intermedia cada uno de estos estilos, cada una de estas influencias para evocarlas en la tela, para llevarlas hacia un lienzo. La beca dura un año. Ramiro Llull ni siquiera lo termina. Ramiro Llull se dan cuenta que era un hombre bastante inquieto. O sea, comienza, no termina, quiere regresar nuevamente. Regresa a Lima y Ramiro Llull se enfrenta a un contexto limeño bastante complejo, más complejo del que lo había dejado por la situación política que estaba viviendo el país, y se da cuenta que Lima ya era una ciudad que para él, si bien fue su ciudad de nacimiento, ya le quedaba pequeña, y Ramiro Llull tenía que seguir explorando. Y Ramiro Llull sigue trabajando con Forum en este momento. Ramiro Llull llega a determinados acuerdos con Forum y se embarca por segunda vez hacia Nueva York. Pide la visa de estudiante en la Embajada de Estados Unidos en Perú para irse a Nueva York nuevamente por cierta cantidad de tiempo. Menos de un año iba a estar con la visa de estudiante Ramiro Llull en New York. Pero esta segunda visita fue la decisiva y la más importante en esta trayectoria para que todo su estilo pudiera evolucionar. Incluso los grandes críticos como Juan Peralta, Lama, hablan de la importancia que tiene Nueva York para Ramiro Llull. Y Ramiro Llull se le vence la visa y Ramiro Llull decide día tras día quedarse en los Estados Unidos de manera ilegal. Y Ramiro Llull estuvo ilegal en los Estados Unidos 15 años en un estudio de 5 metros, 5 por 5 metros cuadrados, donde ahí él pintaba. Ramiro Llull tenía que decidir entre comprarse una botella de agua y entre comprarse una Coca-Cola. Todos sabemos que Nueva York hoy, desde siempre, fue una ciudad muy cara, pero era una ciudad que todos los artistas llegaban a Nueva York, todos los artistas exponían en Nueva York. Por lo tanto, fue esa ciudad que le abrió paso, que le abrió camino a que la obra de Ramiro Llull es la obra que nosotros podemos apreciar hoy en día en una exposición, que podemos visitar su taller hoy en día y ver esos grandes formatos con esos planos de color, con esa explosividad. Y un elemento importante, y si ustedes revisan la obra de Ramiro Llull, la obra de Ramiro Llull no utiliza esos colores autóctonos del Perú, esos colores latinoamericanos, porque él lo decía, ya yo soy peruano, ya yo soy latinoamericano, yo tengo que mostrar otra manera de hacer arte, y cuando una persona vea mi obra, se va a dar cuenta de que soy peruano, porque siempre va a haber esa esencia del artista en la obra. Por lo tanto, Ramiro Llull se va distanciando de Cislo, porque recuerden que Cislo sí tiene una figura, es decir, una abstracción, una pincelada, no si bien apegada a todo el contexto y a toda la iconografía del Perú. En este momento que Ramiro Llull está en New York, él se muda en el distrito de la moda en Manhattan, un distrito bastante importante donde Ramiro Llull pasaba 2 y 3 días, hasta 4 días a la semana, en galerías y por supuesto en el Metropolitan y en el MoMA, visitando exposiciones, entrando en contacto y en diálogo con las grandes obras. Por lo tanto, es un artista que tiene esa influencia del informalismo, tiene esa influencia geométrica de Picasso, de Cézanne, sobre todo ese cubismo bien primitivo en la obra de Llull, esa gestualidad que también la podemos ver en algunas obras, y por supuesto expresividad, y por supuesto Ramiro Llull comienza a rozar en la pintura el conceptualismo, y la obra de Llull ya comienza a mostrar un concepto bastante interesante que nosotros como espectador debemos comenzar a analizar detalladamente, porque todos esos elementos viscerales, todos esos elementos internos comienzan a aparecer
poco a poco en cada uno de estos grandes formatos. De ahí transitamos, pasaron los años 70, Ramiro sigue ilegal en Nueva York, pero él decide, ya no puede regresar al Perú. Ya no puede regresar al Perú porque no tiene visa con la cual poder viajar. Y lamentablemente, costearse la vida en Nueva York es bastante compleja. Pero en 1982, gracias a la vida, gracias a todo, Ramiro Llona realiza una exposición individual en la Inter-American Art Gallery en Nueva York. Una galería que comienza a trabajar con Ramiro Llona, una galería que comienza a promover la obra de este creador. Y fue a partir de acá que Ramiro Llona comenzó a tener un sustento económico en este periodo de ilegal, ¿no? Y fue incluso el despegue de Ramiro Llona a nivel internacional. Pero algo curioso y algo que me parece súper interesante y un elemento que las galerías siento que han perdido un poco. Ramiro Llona, cuando decide quedarse ilegal en Nueva York, antes de exponer en la Inter-American Art Gallery acá en Nueva York, tenía un convenio con Forum. Ramiro Llona le enviaba obras desde Nueva York a Forum y Forum le depositaba $1,000, que no era nada. $1,000 en Nueva York no es absolutamente nada. Entonces, pero con $1,000, Ramiro Llona se recurseaba y podía sobrevivir mensualmente. Y eso yo pienso que es el papel que debe jugar una galería al apostar por uno de tus artistas. Eso me parece bastante interesante. Luego, en el 87, ya con 40 años casi aproximadamente en las venas de Ramiro Llona, la obra de él cambia, sigue evolucionando y la obra de Ramiro Llona comienza a mostrar. Si bien hemos visto, Brenda nos ha mostrado algunas obras de Ramiro Llona donde los planos de color no son tan grandes como en los años finales de los años 80, donde comienza a ser planos, como si fueran obras de Rothko, ¿no? Esos grandes planos de color, los colores son más intensos, se nota más la energía de Ramiro Llona frente a una tela. Y en los 90, ya iniciando los 90, Ramiro Llona comienza a vincular y regresa a su aspecto geométrico. Y ya las obras de Ramiro Llona son planos de color vinculados con geometría. Y ahí podemos ver obras como La Anunciación, vemos obras como La Visita, obras como el gran mural que él hace en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, que él hace un gran mural donde combina estos elementos de los colores con la geometría. Ramiro Llona transitó por suerte en el mundo del arte en el momento en que estuvo ilegal en Nueva York. Donald Cuspid, que era uno de los grandes críticos norteamericanos de la época, escribió sobre Ramiro Llona. Donald Cuspid escribía sobre los grandes artistas conceptuales, sobre los grandes artistas abstractos del momento, y que haya escrito sobre Ramiro Llona, la verdad, eso es completamente admirable. Grandes profesores y especialistas en arte latinoamericano en Estados Unidos escribían sobre la obra de Ramiro Llona y escribían sobre la importancia del arte peruano y cómo el arte peruano estaba a la vanguardia, transitando por un lenguaje de la abstracción. Entonces yo siento que Ramiro Llona, lo mejor que pudo haber hecho Ramiro Llona, la mejor decisión de su vida fue quedarse ilegal en un país. El ser emigrante, el ser ilegal no es tarea fácil, no es una tarea que cualquiera puede decidir hacer, abandonar su ciudad, abandonar su familia por perseguir los sueños. Eso me parece admirable, eso me parece una labor muy valiente que Ramiro Llona tomó y que gracias a eso tenemos la obra de Ramiro Llona que tenemos hoy en día. Si ustedes tienen tiempo, yo les recomiendo leerse un libro de 115 páginas. Es como un trabajo periodístico que hizo Rosario Castro sobre la vida y obra de Ramiro Llona. El libro se llama Detrás del lienzo, un perfil al artista Ramiro Llona. Un libro que yo me lo leí en 3 horas. En 3 horas, porque la historia es súper interesante y puedes conocer con más detalle la obra y la vida y todo el proceso creativo y personal por el que fue transitando Ramiro Llona. Los 2 primeros capítulos habla
de toda esa estancia entre Nueva York, Lima, Lima, Nueva York, la relación con los críticos, la relación con las grandes personalidades. Ya el tercer capítulo sí es más enfocado a la familia, pero pueden leerlo también. Dani, una cosita, tal vez tú lo puedas compartir de ahí como un link para que la gente lo pueda leer, no sé si acá o si no en todo caso como comentario dentro del post del IGTV, cuando una vez que terminemos se va a guardar Sí, y ahí lo puedes ya, poner. ya por ahí yo lo comparto. Por ahí yo comparto el link para que todos puedan acceder, porque la verdad, si bien yo he hecho estos comentarios a raíz de las obras de los artistas hablan por sí solas. Si bien he leído entrevistas que le han hecho en El Comercio, si bien he leído alguna información que aparece de Ramiro Llona en determinados sitios de internet, este texto ilustra completamente la vida de este creador. Este creador logró abrirse de tal manera con esta periodista, con Rosario Castro, que la verdad, desde que comienzas a leer la primera palabra, no te despegas de la computadora hasta que no llegas hasta el final. Y ahí pueden conocer esto que yo les he resumido en 20 minutos, 25 minutos, porque hay que seguir conversando sobre él y ahora Brenda nos va a ilustrar sobre otros aspectos. La verdad, la vida de Ramiro Llona es impresionante. Incluso antes de terminar, él tuvo una gran relación toda una vida con Fernando de Cislo, como lo mencioné. Pero cuando se decide construir el MAC de Barranco, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, el dinero salió de la venta, de la subasta de obras de muchos artistas, incluido Llona, para la construcción y la modificación de esta edificación. Pero por decisión de los dueños del MAC, ellos deciden ponerle al Museo de Arte Contemporáneo el nombre de Fernando de Cislo, a lo que casi 600 artistas firmaron que no estaban de acuerdo, porque un museo no tiene por qué llevar el nombre de un artista, y eso es lógico. Si tú quieres tu museo, lo construyes tú, pero no lo hagas con el dinero de nuestras obras, de nuestra venta. Y cuando esa lista de firmas llega a Ramiro Llona, todos los artistas pensaron que Ramiro Llona no lo iba a firmar, porque Ramiro Llona fue su discípulo, Ramiro Llona fue su amigo, pero Ramiro Llona, que es un artista que tiene los pies sobre la tierra, firmó, lógicamente, y eso lógicamente también a Cislo le dolió, pero es que lo que dice Ramiro Llona es cierto. Cislo nunca debió aceptar que su nombre estuviera en el Museo de Arte Contemporáneo. Es algo lógico. Entonces, por ahí la relación se fue enfriando y se fueron distanciando. Eso también es un dato que me parece importante porque eso habla de lo contestatario, pero desde un punto positivo, que es Ramiro Llona. Ramiro Llona dice lo que piensa y actúa siempre con la verdad y con los hechos en la mano. Y yo sé que Brenda, ahí tú también nos vas a comentar sobre algo súper interesante. Y bueno, si tienen alguna pregunta, después de escucharme hablar sobre Llona, quieren hacer algún comentario que se me haya escapado, que no haya mencionado, pueden hacerlo, pueden escribir un comentario, una pregunta, lo que ustedes deseen, que aquí estamos también para responder nada, lo que ustedes deseen. Así que nada, Brenda, eso fue por mi parte un poco la vida de Llona y bueno, continuamos contigo y bueno, yo voy también interactuando un poco acá mientras tú vas hablando. Gracias más bien, Daniel, por toda esa información. De verdad que yo no sabía, o sea, no tenía tan mapeado así como todo lo que nos has comentado. No sabía acerca de todos los años que había pasado por Nueva York, que estaba de ilegal por allá. De verdad me parece Esto es sorprendente. alucinante, Y es alucinante, alucinante. que nutre también en la misma obra del artista, ¿no? O sea, eso para mí es primicia, en serio, siendo totalmente honesta y totalmente transparente con ustedes. Recordarles igualmente, bueno, acá yo estoy aquí y allá porque anoto todo, Daniel. Todo lo que hacemos acá es como nos nutrimos cada día más, no solo cada sábado, sino cada día más, ¿no? Y nos mandamos así con harto sabor y azúcar, información y la idea es eso, ¿no? Es compartir la información para que no sea un tema ay, que el arte es algo aburrido, ay, que el arte es solamente para los que tienen plata. No, el arte es como bien mencionaste y tú abriste justamente toda esta charla es
una proyección del alma, un estado del alma, una proyección de tu ser, ¿no? Entonces, ahora último justamente he estado viendo y leyendo un poco más acerca de Joseph Beuys, que viene algo bien interesante por aquí sobre los 100 años en conmemoración de Joseph Beuys, y es que todos tenemos la potencialidad de hacer arte, ¿no? Él, bueno, vivía de una forma performativa, a los fluxus, ¿no? Por así decirlo, pero en realidad sí, tú sientes, y eso es algo que en las veces que he podido estar frente a un Jonah, me he sentido que he buceado, que me he perdido, porque por los grandes formatos, sobre todo. Ahora, este artista tiene grabados, tiene acuarelas, tiene dibujos, de ahí vamos a revisar un poco acerca de los valores, pero los formatos grandes son los que yo no he visto, miren, inclusive a Sislo, ¿ah? Porque Sislo, la obra más grande que he visto ha sido de casi 3 metros, un díptico, y no ha sido del tamaño, porque estamos hablando de una tiene hasta de 7 metros, son cosas pero así, bien neoyorquinas, bien de vanguardia New Yorker, ¿no? Entonces eso es como que realmente el orgullo, ¿no? Que sientes uno como ser peruano y que es un tal artista de tal calibre que finalmente tú cuando estás frente a estas obras gigantes, no te queda más que otra que meterte en el color, ¿no? En la Es que, iconografía, la perdón gestualidad, que te, el perdón que te interrumpa, Brenda, es que lo que es lo que tú dices, este formato tan monumental viene de la escuela neoyorquina, viene de toda esta tradición de grandes artistas americanos, pero también pensemos en un Julian Schnabel, pensemos en un Kiefer, que también tiene esos formatos espectaculares. Y aquí Liliana Ábalos nos comenta, Jonah como un personaje bastante asequible. Recuerdo haber ido a sus talleres de Barranco cuando yo era estudiante de Bellas Artes, me encantaban sus muestras paralelas. Me imagino que Liliana conversar, dialogar, interactuar con él, su personalidad, su palabra y su obra debe ser algo espectacular, debe ser algo completamente mágico en realidad. Lo real maravilloso, como diría el gran Carpentier. Bueno, saludos para Lili, también artista de Block Art Perú, que estamos ahorita actualmente con una exposición virtual en paralelo y en colaboración con Art Blue Savas, plataforma de México. Eh, los invitamos igualmente también para que puedan visitar. Bueno, continuando un poco, o sea, y reforzando lo que estaba mencionando, es que realmente nadie te va a contar, y eso es algo que yo extraño, finalmente, no solamente la feria como efecto de feria, sino como que el ir a un museo, el ir, nosotros que somos que nos pican los pies, literalmente, nadie te va a contar cómo, cómo te puedes sentir frente a una Exacto. obra que te habla o que te encuentra. Ni siquiera es como que yo encontré la obra. No, el arte te encuentra a ti, la obra te encuentra a ti, la escultura, la línea, el color, te habla, pero a tu fibra interior. Entonces esto yo trato de como que ponerlo en palabras, pero en realidad nadie te lo va a contar. Todos Así tenemos es. distintos, Así es. percepciones distintas, con memorias, con historias, con culturas diferentes también, y eso nutre. Entonces, de verdad, este es un artista en quien que, que me encantaría ver más de él. Hasta no sé de qué forma podría existir alguna pintura pública, ¿no? En donde se puede ver los murales, más murales tal vez, pero sí debo mencionar que ha sido un poco difícil encontrar valores de formatos grandes, ¿no? Se trabaja con mucha confidencialidad, pero igualmente tengo valores. Así que vamos a empezar primero por el inicio, ¿no? Ha expuesto, sí, efectivamente, galerías en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Una de las más importantes ha sido en el Mambo. Mambo es el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y esto fue con una antológica en el 86, justo un año antes que yo naciera. El Museo de Osma también en Lima en el 97 y la FIAC en París en el 99. Además, la Galería Marlborough en Santiago en el 2000, hace 20 años, 21 años ahora atrás. Ahí justo Patica, nuestra linda artista, que le pasó la voz también a Ramiro Yona, muy amiga de él para de Construyendo el Arte. Te mandamos muchos saludos. Te queremos Muchos mucho. besotes. Ya te vamos a ir a visitar próximamente. Esperemos que se vaya este bicho. Bueno, continúo.
una de las más recientes participaciones que he tenido en exposiciones virtuales, digamos, ha sido en junio del año pasado con el Británico, que fue, digamos, como una exposición virtual de la exposición que se trató de grandes formatos, que fue cuando él tenía 69 años. Esto fue en el 2016, sí. Y 2016. incorporaban, bueno, se hizo en dos lugares de exposición, uno en el MAC y el Museo de Arte Contemporáneo acá en Lima, Perú, y el otro en el Británico, Miraflores. Entonces, lo que se ha hecho el junio del año pasado fue presentar la obra del año 98 hasta el 2016 en formatos de papel, ¿no? Pero en la virtualidad. Eso es una de las últimas exposiciones que he visto que ha estado participando dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Asimismo, bueno, reconocimientos obtenidos por el artista, como habías mencionado, la beca Fulbright en el 77, la beca Ford Studio para el Pratt Institute en Nueva York en el 78, y ha sido representado por, como bien dices, Forum. Gracias por actualizarme, porque no tenía mapeado si actualmente estaba con Forum también. Isabela Ninat, mi querida Isabela Ninat en Chile, con quien tuve el gusto justamente de poder realizar una exposición en colaboración. Me presenté una exposición que se llamaba Desbordes del Perú y le dije a Isabel, a ver, ¿por qué no cruzamos nuestros artistas peruanos con los artistas que tú tienes también? Y ella tenía obra de mi querido vecino, el negro Borea, Alberto Borea, en paz descanse, Ramiro Llona y Fernando de Siglo. Así que incorporamos estos tres grandes en la exposición llamada Desbordes del Perú, que se dio en octubre del 2019, justo antes de toda la crisis, ¿no? Llegamos y causamos unos temblores y de pronto ya pasó toda la crisis en Chile. Pero fue genial, ¿saben qué? El poder tener tanta obra de tantos artistas peruanos y sobre todo este encuentro, esta colaboración entre dos, bueno, Galería Plataforma, en nuestro caso con Block Art Perú, con CB Galería, también que era el lugar donde se encontraba, y con Isabela Ninat, con Aninat Galería. Entonces, tener este encuentro, a pesar de las fronteras, a pesar de las naciones, a pesar de las etiquetas, que existe mucha guachafada de esto de que todavía existe xenofobia entre peruanos con chilenos, qué sé yo, por el pisco, por guachafadas, por la guerra del Pacífico. Ya, mochila para atrás, hay que ver hacia adelante, que el arte nos una. Entonces, ese era el gran motivo y el gran foco. Lindo, lindo, lindo. Y ahí justamente Patica también estuvo presente, pues también con las obras. Entonces, estaba justo al lado de las obras de Fernando de Sí, de acuerdo. Y ha trabajado con Forum, Isabela Ninat, en Chile, y luego también en Artsy he podido encontrar en la plataforma Artsy con Galería de Oro. No sé si lo estoy pronunciando bien porque esto es en italiano, es de Gloria Porchela, y también con Nora Jaime Gallery de Nueva York. Ahora bien, voy a mencionar algo que finalmente no podemos hacernos locos, algo que sucedió en el 2013, y él también trabajó en su momento con Lucía de la Puente. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sí, exactamente. Liliana comenta que sí, no te equivocas, él realizó una retrospectiva de 120 cuadros. Gracias, Liliana. Siempre el live pasado, Liliana también me acordó algunas cositas que se me fueron, que se me pasaron. 120 cuadros que el Mali tuvo que destinar 2 salas temporales para la exposición de Fernando de Cislo, que abarcaba toda una época desde 1986 hasta casi el 2000 y tanto, que abarcó toda esa exposición con 120 cuadros de gran formato y algunos dibujos y algunos bocetos, algunos dibujos y apuntes de este creador, por supuesto de la mano de ese gran curador, ¿no? Que es Jorge Villacorta, ¿no? De Gracias, Ramiro Liliana, Llona, por... ¿quieres? ¿No? Sí, Ramiro de la Llona. exposición de Ramiro Llona que se hizo en el Mali. Se hizo en el Mali cuando fue Daniel en el 2000. Fue inicio del 2000 cuando hizo esta exposición en el Mali. En el 98 específicamente. Era una exposición de cuadros de los 80 hasta el 98 cuando se hace la primera retrospectiva de Ramiro Llona en el Mali, curada por Jorge Villacor. Exactamente. Gracias, Liliana, Gracias. nuevamente.
Sí, gracias Lili por poder también aumentar acá más información. Bueno, como les mencionaba, algo que es importante es que él trabajó en su momento con Lucía de la Puente. ¿Y qué pasó? Él puso realmente, y yo creo que eso es algo muy importante, y que no todo el mundo tiene los cojones literalmente de hacer eso y de mencionarlo, ¿no? Por eso que lo considero como uno de los artistas más democráticos y abiertamente democráticos, ¿no? En búsqueda de una construcción de un mejor ecosistema del arte, del microecosistema de arte que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo que sucede es que tenían ya planificado, tenían un contrato, tenían ya planificado hacer una exposición para los pocos meses, porque eso sucede creo que en junio del 2013, y él tenía una exposición en octubre, y se incrementa el porcentaje de comisión de la galería para con todos los artistas. Entonces, a él no le pareció, no se le había consultado o parece que se fue de una forma muy arbitraria y él agarra sus cosas y se va. Y, no, y cancela todos los, digamos, proyectos que tenía con su representante en ese momento y lo hace público, ¿no? La República me parece que es uno de los que Sí. nota, ¿no? Y entre otros diarios más, y lo deja muy claro, ¿no? Algo que también, a ver, esto lo comento ¿por qué? Porque finalmente también artistas que acá nos están viendo, no tengan miedo de cuestionar, no tengan miedo. Lo mejor es tener una buena relación, una buena comunicación con sus representados, con sus representantes, mejor dicho. Y ustedes, para que eso, finalmente esa comunicación se nutra. No hay nada peor que ser simplemente como que ya voy a aceptar o firmo, no leo nada. No, hay una buena comunicación, eso es lo que va a nutrir y va a aumentar el tiempo, incrementar el tiempo para poder nutrir esa relación, ¿no? Dime, que estás loro hoy día. No, el problema es que eso también, ¿qué sucede? Ramiro Llona vio nacer la Galería Lucía de la Puente. Ramiro Llona trazó los planos de la Galería Lucía de la Puente. Ramiro Llona construyó junto con Lucía de la Puente los almacenes de la galería. E incluso el depósito de Ramiro Llona era un depósito especial para sus cuadros creado por él mismo. Entonces la relación que tenía con Lucía de la Puente era una relación muy cercana. Y ese 35% que le cobraban al inicio está bien, pero cuando Ramiro Llona se encierra en su taller 3 años pintando para esa exposición y Lucía de la Puente de la nada llega a su estudio y le dice, Ramiro, por si acaso, ahora estoy cobrando 50%. Lógicamente, eso para cualquiera es una falta de respeto, porque de ese 50% con el que se quede el artista, al final el artista gana un 37%, porque el otro por ciento tiene que pagar los impuestos al Estado. Entonces, Sí, sí, o es sea, es bien complejo. delicado y es bien complejo, por eso remarco el tema de la comunicación, ¿no? Pero bueno, en fin, era algo que teníamos que compartirlo y comentarlo porque esto marcó un punto. Y algo que a mí, ¿por qué lo denomino como un artista democrático? ¿Por qué? Porque en realidad sí está buscando, ese accionar, por ejemplo, busca, ¿no? El tema de, de mantener lo que es justo, ¿no? Entiendo que eso es lo que estaba buscando, lo que era justo. Y Claro. también poniendo desde el otro ¿En lado, qué año fue, por Brenda, ejemplo, en en qué el año caso de fue? ¿En qué año? 2013, ¿En qué año? 2013. 2013. Por ejemplo, también yo cuando he estado donde Víctor Delfín, he escuchado varias veces su nombre cuando, no sé, o sea, porque está llamándolo o porque tienen conversaciones acerca, entonces tengo una referencia, digamos, o una aproximación, ¿no? Entiendo que es sí un artista que siempre busca una democratización, ¿no? Entonces, creo que me parece muy interesante, muy, muy interesante y a mí me gustaría realmente poder compartir y conversar con él. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero creo que sí tiene una mente bastante constru o sea, en construcción, ¿no? Pensando más allá de solamente yo pinto, yo hago mi obra y punto, no, sino en comunidad, ¿no? Como unidad de, de los artistas peruanos, ¿no? De la representación del arte peruano. Entonces, eso creo que es algo bueno para resaltar, definitivamente. Ahora, sobre valores, porque nos gana el tiempo. Voy a comentarles una de las colecciones que creo que a mí me ha gustado mucho en la obra que he visto, pero lamentablemente la tengo muy chiquito. Acá, quiero mostrarles esto de acá, justo. Esta de aquí la tiene el Miami Art Collection de, ahorita les digo, precisamente.
America's Collection en Miami, perdón. America's Collection tiene esa obra de ahí, de Jonah. Y ahora yendo a valores, antes que nos gane el tiempo. Grabados oscilan entre $2.000, $3.000. Acuarelas, dibujos, hasta unos $6.000 aproximadamente. Incluyen tinta, papel, pastel, perdón, y acuarelas sobre papel. Y los formatos grandes, dípticos, ¿no? Sobrepasan los $150.000. Estos son datos e información, digamos, que he podido encontrar, que he podido recabar, y son aproximados, repito. Acuérdense, estamos hablando de formatos grandes, o sea, dípticos, trípticos, hay obras de 3 metros, 2 metros, 7 metros, o sea, sería hermoso, hermoso, imagínate tener como una casa con un triple altura y tener Una esta obra. genialidad, ¿no? Que puedas bucear prácticamente todo este mundo y color. Entonces, más o menos esos son los valores, se los repito, grabados entre $2.000 a $3.000, acuarelas, dibujos hasta unos $6.000 aproximadamente, incluyen ¿qué? Tinta, pastel, acuarelas sobre papel, y los formatos grandes sobrepasan los $150.000, ¿no? Sí he estado en subasta, me parece acá actualmente del Mali, no he encontrado nada en Sotheby's ni en Christie's, pero yo creo que finalmente, así como dice Liliana, ¿no? Me parece que sí es un artista bastante asequible, ¿no? O sea, cercano, que se podría decir, ¿no? Abierto a que puedan conversar con él, no sé si citarlo, pero ahorita obviamente por la coyuntura no se puede, ¿no? Pero nosotros contamos actualmente con algunas obras de este artista que pertenecen al mercado secundario, pero en acuarelas y dibujos. Así que si están interesados, pueden escribirnos al 10 mensaje directo o si no a contact@blog-art.com. No se olviden, repito, tienen que seguirnos al Blog Art Perú aquí y a también Daniel Alfonso. Esperemos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios, sus consultas. Ahí veo un comentario más de Guillermo Super Azul. Gracias por tu comentario. A ver, dice además que Ramiro es de los pocos artistas que se vinculó mucho con generaciones menores, generando mucha empatía con nuevas generaciones. Es que efectivamente, bueno, yo como digo siempre, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos sangre nueva, Exacto, exacto. renovada. Exactamente. Y yo pienso que aprender de él, de Ramiro, debe ser alucinante. Todos aquellos que se hayan acercado a su taller, que hayan dialogado con él, debe ser único, debe ser una experiencia bastante enriquecedora para uno, para el espíritu de uno como artista y para la obra, ¿no? Entonces, pues nada, como bien tú dices, no se olviden de este concurso de la visita a la Casa Taller de Víctor Delfín, que es espectacular, es única. Nada, podrán conocer de primera mano las obras, al maestro, y pues nada, espero que hayan disfrutado. Lamentablemente tenemos una horita nada más para hablar. Hemos sido bastante sintéticos en hablar de Ramiro Llona. Como bien mencioné al inicio, podemos estar acá horas, horas y horas hablando de él, comentando sobre su obra, sobre su trayectoria. Hay muchísimas cosas que lamentablemente no se pueden mencionar por el tiempo, pero bueno, si quieren saber más, pueden escribirnos, pueden seguirnos, compartan el live para que también llegue a sus seguidores, para que más personas conozcan sobre deconstrucción del arte, conozcan esta tercera temporada dedicada específicamente al arte del Perú. Una temporada que hemos estado transitando un poco desde los artistas consagrados y vamos a ir bajando un poco, donde acá yo hice la lista, ¿dónde está? Ajá. La próxima semana vamos a estar deconstruyendo al gran artista Polanco. Un pequeño sneak peek, un pequeño adelanto, a ver, que si es que ubican a Enrique Polanco, no lo ubican, yo les voy a mostrar una imagen, ¿no? De una pintura que me parece que explica mucho la visión de este artista, ¿no? Y fue una de las primeras preguntas que yo le hice cuando lo conocí, lo fui a visitar a su taller, y yo le dije, pero ¿tú
¿cómo ves la ciudad de Lima? La veo así. ¿Por qué pintas con esos colores? Lo veo así, Brenda, me dijo. Esto es, o sea, explosión de color y aparte la iluminación y todo, pero urbe, como digo, urbe limeña, ¿no? Entonces, me parece que me encanta hacer realmente esta edición que sea solo full Perú. Y eso es porque ustedes lo han pedido, ¿ah? Porque me preguntaban siempre, me acuerdo de Renzo en Estados Unidos me preguntaba, ¿y cuándo asilo? ¿Cuándo asilo? Otros más también, ¿cuándo asilo? ¿Cuándo asilo? ¿Cuándo a Tola? ¿Cuándo a Yona? ¿Cuándo a to Acá estamos, pues, ahora, a compartir para que más gente se contagie, para que más gente aprenda y entienda y también nos comparten, porque miren toda la información que nos han pasado también hoy día. Así que ya saben, todos los sábados, mediodía, marquen su calendario, lápiz y papel, o si no, su computadora también, y se ponen a escribir. Así que nos veremos próximamente. Pues gracias, Daniel. Gracias a ti y bueno, nos vemos entonces el próximo sábado para hablar sobre Polanco. Así es. Listo, que tengan lindos Chao, sábados. cuídense y que tengan un super sábado y fin de semana. Chao.